Bueno, primeramente, yo creo que efectivamente podría uno considerar que, como lo ha hecho de hecho la jurisprudencia, que no conducir atento a las condiciones del tráfico constituye una infracción derechamente a la propia ley de tránsito, o sea, habría una culpa infraccional. En ese sentido, uno podría considerar que hay parte de la exposición imprudente de la víctima. Además, siendo una persona capaz, no hay discusión en torno a eso. Ahora, el segundo problema es más relevante, es decir, saber si es que es posible oponer el artículo 2330 Claro. a las víctimas por rebote, ya sea actuando como herederos o bien actuando por su propio daño. Como herederos no cabría duda, porque si se le aplica, por supuesto, a la víctima principal, esto también se transmitiría al caso de los herederos. La duda más potente recae sobre las víctimas por rebote porque ellas no se exponen imprudentemente al daño, en ese sentido. Ahora, es cierto que el artículo 2330 probablemente no dé la respuesta en ese caso, porque uno tendría que decir que no, que efectivamente no sería posible oponer esa norma para pedir una rebaja en la indemnización. Pero por la vía de la causalidad sí es posible. Sí es posible establecer una participación causal, dado que es una hipótesis precisamente de concausa, una participación causal de la víctima, de la propia víctima, y una participación causal, en este caso, de la concesionaria. Claro, además que el debate en otra causa que comentábamos con el profesor de la Masa, ¿no? Donde un automóvil pierde la rueda y el automóvil impacta con un camión que estaba mal estacionado al ingresar a la autopista. Se dio también el cuestionamiento si las víctimas por rebote debían asumir lo que la otra parte pretendía era una exposición imprudente, ¿no? Del chofer al conducir un automóvil en mal estado, Claro. dado que se le salió una rueda, ¿no? Esa era la tesis de la demandada. Y en ese caso se tuvo en cuenta una interpretación que es sostenida por al menos dos ministros de la Corte Suprema, el ministro Ricardo Blanco y también el ministro Sergio Muñoz, quienes entienden que el 2330 solo se le puede aplicar a la víctima directa porque el mismo artículo en su literalidad dice o habla, se refiere a la víctima, ¿no? A la Claro, víctima exacto. que padece en definitiva el daño y no a otro. Entonces es un argumento más bien literal que lleva a interpretar que a las víctimas por rebote no les sería oponible el 2330. Sin Exacto. embargo, yo coincido más bien con tu posición, bueno, como lo escribimos por lo Así demás, es. que el 2330 sí debe aplicársele sí o sí a las víctimas por rebote, puesto que se trata de una cuestión de causalidad. O sea, en ese Exacto. sentido, el victimario quedaría en una situación de indemnizar más daño que el que causó, Por cierto. porque en otra parte, en algún porcentaje, el daño fue causado, ¿no? Por la propia víctima directa. Exacto. De hecho, sería una especie de, como dice Barros, de oponibilidad frente a, para Exactamente. evitar un posible enriquecimiento sin causa, en ese caso. Y otro aspecto, ¿no? Que yo creo que es difícil resolver, dice relación con el quantum, ¿no? De la rebaja Claro. en aplicación del 2330. ¿Tú crees que hay alguna forma de dar pistas acerca del cálculo de la rebaja de la indemnización en el caso que corresponde aplicar el 2330 del Código Civil? Bueno, la jurisprudencia ha tendido en el último tiempo a aplicar ciertos cálculos más bien por vía de pericia, en Ah, realidad. mira. Saber, por ejemplo, cuánta participación causal, o sobre todo, por ejemplo, con los informes de la CIA en casos de accidentes de tránsito, cuánta participación causal o cuánto porcentaje, digamos, de probabilidades tenía una víctima de provocar un siniestro, por ejemplo, por quedarse dormido, o por ejemplo, por pasarse una luz roja, o por hablar por celular, o mandar mensajes de texto. De hecho, hay un 23% más de probabilidades de tener un accidente de tránsito al ir hablando por celular que conducir en estado de ebriedad o Ah, bajo muy la influencia interesante. o bajo la influencia del alcohol. Entonces, los porcentajes sí se pueden medir en ciertos aspectos o en ciertos ámbitos, y por ahí por lo menos podría uno establecer la participación causal que tendría la víctima en su propio daño y la que tendría el pretendido autor del daño. O sea, se trataría un problema nuevamente de causalidad, ¿no? Yo creo que si bien es cierto, el 2330 efectivamente exige la culpa o la imputabilidad dentro de la culpa, como lo señala la profesora San Martín,
no hay impedimento para invocar el artículo 2314 e invocar una regla de causalidad en caso, por ejemplo, incluso que se tratara de infantes de mente o incluso que se tratara de víctimas por rebote. Claro que es el otro problema cuando un niño o cualquier otro incapaz contribuye causalmente a su Exacto. propio daño, pero existe una imposibilidad de aplicar el artículo 2330. Exacto. Bueno, me parece que con estos aspectos hemos dado una vuelta acerca de lo más relevante, no solo de la regla del 2330, sino también de cómo otra figura, que es el hecho de la víctima y que constituye una causal de exoneración total de responsabilidad, posibilita entender un aspecto, diría yo, un tanto oculto en general en los estudios de responsabilidad civil extracontractual, que es qué tanto puede decir la víctima en relación al daño que demanda. Quisiera terminar agradeciéndote, Claudia, por esta conversación que me parece podrá ser útil para dilucidar los problemas fundamentales de la aplicación del artículo 2330 en la responsabilidad civil. Muchas gracias por acompañarnos.